Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar brevísimamente del concepto de sublimación de Sigmund Freud en todas sus variantes. Es decir, vamos a ver la teoría clásica freudiana, pero también vamos a ver los aportes de otros autores psicoanalistas que han venido después de Sigmund Freud. En principio, el concepto de sublimación es bastante claro. Es uno de los 4 destinos de la pulsión, que recordarán pueden ser conversión en lo contrario o la propia represión. Ahora bien, ¿qué significa sublimar? Fundamentalmente, la pulsión, tanto erótica como tanática, es decir, los deseos sexuales como los deseos agresivos que se expresan hacia uno mismo o hacia los demás, se pueden convertir en algo socialmente aceptable, dice Sigmund Freud. ¿Cuál sería esa conversión? Pues fundamentalmente convertir, por ejemplo, los deseos eróticos en un deseo, en un hobby, en una actividad que la sociedad no solamente considera aceptable, sino que es loable, recompensada, bien vista, que acredita cierto prestigio y pundonor. Por ejemplo, la actividad artística, deportiva, intelectual, supónganse, puede sublimarse mediante la escritura, mediante la pintura, mediante la música, el arte en cualquiera de sus formas. Y del mismo modo, las pulsiones tanáticas o agresivas podrían sublimarse, por ejemplo, en la competencia, en un arte disciplinario, en ser mejor que otros competidores, o por ejemplo en el deporte, en esta competencia tan loable, tan agonística en términos griegos, es decir, en medirse, en ser cada vez mejores y lograr mejores resultados. Supónganse un deportista que está compitiendo por el oro olímpico. Estaría sublimando sus pulsiones agresivas en esa competitividad sana, justa, loable y reconocible socialmente. Ahora bien, hasta aquí el concepto clásico que Freud tenía de la sublimación, la cual la consideraba como uno de los destinos perfectos o predilectos de la pulsión. Sublimar sería la mejor forma de redirigir las pulsiones eróticas y tanáticas del sujeto, mediante la escritura, el arte, la poesía, la música, la danza, el cine, la fotografía, mediante los deportes, mediante cualquier tipo de actividad intelectual. Ahora bien, habría que hacer dos acepciones. Hay sendos psicoanalistas que han retomado el tema luego de Freud, que no lo aborda demasiado, y hacen sus acepciones, sus diferencias, sus matices de en cuándo estaríamos hablando de sublimación y cuándo estaríamos hablando de una mera actividad humana más como cualquier otra, como por ejemplo el trabajo. Por ejemplo, Juan David Nacio creo que decía que hay que diferenciar, por ejemplo, el trabajo diario y cotidiano, que no tiene mucha carga sublimatoria, ya que muchas veces las personas trabajan en algo rutinario, que les es aburrido, que no tiene relación con su profesión, con su vocación, con su hobby, con su deseo, y que por lo tanto, obviamente, no aporta esa cuota de sublimación, sino que todo lo contrario. Es decir, no se sentiría realizado, sino que por el contrario se sentiría insatisfecho. Veamos que lo que Nacio aclara es que para que sea sublimatorio, no solamente tiene que haber un cierto grado de satisfacción en la actividad que realizas, sino que tiene que haber cierto grado de reconocimiento social, es decir, que hayas logrado cierta realización en tu hobby, en tu deporte, en tu práctica artística. Porque, por ejemplo, si escribes mucho, pero luego nadie te lo publica, al final te sentirás frustrado. Es decir, para Nacio tienes que hacer un aporte significativo a la cultura, algo que nunca nadie ha hecho, batir un récord, una medalla olímpica, publicar un libro, y eso sí garantizaría la sublimación. Ahora bien, hay autores que opinan lo contrario, que estos logros culturales, estos logros de capital simbólico, diría Bourdieu, es decir, estas medallas, diplomas, reconocimientos, honores y pundonores,
serían en realidad no una vía de sublimación, sino una vía del propio goce narcisista, es decir, que la persona lo haría simplemente para alimentar su ego y obviamente por los beneficios secundarios que tiene tener este reconocimiento simbólico. Como había dicho Alejandro Dolina, todo lo que hace un hombre es para conquistar en cierta forma a una mujer. Si al final haces música o escribes poesía o pintas para que te reconozcan socialmente o para tener conquistas amorosas, entonces no estarías sublimando en lo absoluto. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por por este excelente concepto que aporta Sigmund Freud a la cultura, que es el concepto de sublimación. Si te ha gustado, por favor, compártelo. De esa forma me ayudarías muchísimo a que este sea el canal más grande de la divulgación del psicoanálisis, la psicología y las ciencias sociales. Muchísimas gracias por verme y adiós.